Resumen para oposiciones de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. La Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas establece las normas que deben seguirse en los procedimientos administrativos de las distintas administraciones públicas, con el fin de proteger los derechos e intereses de los ciudadanos. Este resumen se enfoca en los títulos y capítulos más relevantes para las oposiciones de los puestos de administrativo, auxiliar administrativo, o de los grupos D y AP, y aborda temas como los principios que rigen el procedimiento administrativo, la actuación de las administraciones públicas, la iniciación y tramitación de los procedimientos, la resolución y notificación de los mismos, y la revisión de los actos administrativos y los recursos que pueden interponerse. Estructura. La ley se divide en 133 artículos, estructurados en 6 títulos, 5 disposiciones adicionales, 5 disposiciones transitorias, 1 disposición derogatoria, 7 disposiciones finales. Título preliminar. Disposiciones generales. Artículo 1. Objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto regular los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos, el procedimiento administrativo común a todas las administraciones públicas, incluyendo el sancionador y el de reclamación de responsabilidad de las administraciones públicas, los principios a los que se ha de ajustar el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria. Artículo 2. Ámbito subjetivo de aplicación. La presente ley se aplica al sector público, que comprende la Administración General del Estado, las administraciones de las comunidades autónomas, las entidades que integran la administración local, el sector público institucional. El sector público institucional se integra por cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las administraciones públicas. Las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las administraciones públicas, que quedarán sujetas a lo dispuesto en las normas de esta ley que específicamente se refieran a las mismas, y en todo caso, cuando ejerzan potestades administrativas. Las universidades públicas, que se regirán por su normativa específica y supletoriamente por las previsiones de esta ley. Las corporaciones de derecho público se regirán por su normativa específica en el ejercicio de las funciones públicas que les hayan sido atribuidas por ley o delegadas por una administración pública, y supletoriamente por la presente ley. En este artículo se establece que la ley se aplica a todo el sector público, incluyendo la Administración General del Estado, las administraciones de las comunidades autónomas, la administración local, el sector público institucional y las universidades públicas, además de regular las corporaciones de derecho público en sus funciones atribuidas o delegadas.
Título 1. De los interesados en el procedimiento. Artículo 3. Capacidad de obrar. A los efectos previstos en esta ley, tendrán capacidad de obrar ante las administraciones públicas las personas físicas o jurídicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a las normas civiles. Los menores de edad para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e intereses cuya actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico, sin la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela. Se exceptúa el supuesto de los menores incapacitados, cuando la extensión de la incapacitación afecte al ejercicio y defensa de los derechos o intereses de que se trate. Cuando la ley así lo declare expresamente, los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos. Este artículo establece que tienen capacidad de obrar ante las administraciones públicas, las personas físicas y jurídicas según las normas civiles, los menores de edad en ciertos casos permitidos por la ley, y cuando la ley lo declare, grupos de afectados, entidades sin personalidad jurídica y patrimonios independientes. Artículo 4. Concepto de interesado. Se consideran interesados en el procedimiento administrativo quienes lo promuevan, como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos. Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte. Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución, y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva. Las asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y sociales, serán titulares de intereses legítimos colectivos en los términos que la ley reconozca. Cuando la condición de interesado derivase de alguna relación jurídica transmisible, el derecho habiente sucederá en tal condición cualquiera que sea el estado del procedimiento. El objetivo de este artículo es definir quiénes son considerados interesados en un procedimiento administrativo. Identificar correctamente a los interesados es crucial, para asegurar que todos los derechos y deberes se respeten durante el proceso. Artículo 5. Representación. Los interesados con capacidad de obrar podrán actuar por medio de representante, entendiéndose con éste las actuaciones administrativas, salvo manifestación expresa en contra del interesado. Las personas físicas con capacidad de obrar y las personas jurídicas, siempre que ello esté previsto en sus estatutos, podrán actuar en representación de otras ante las administraciones públicas. Para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona, deberá acreditarse la representación. Para los actos y gestiones de mero trámite se presumirá aquella representación. La representación podrá acreditarse mediante cualquier medio válido en derecho que deje constancia fidedigna de su existencia. A estos efectos, se entenderá acreditada la representación realizada, mediante apoderamiento apud acta, efectuado por comparecencia personal o comparecencia electrónica en la correspondiente sede electrónica, o a través de la acreditación de su inscripción en el registro electrónico de apoderamientos de la administración pública competente. La falta o insuficiente acreditación de la representación, no impedirá que se tenga por realizado el acto de que se trate, siempre que se aporte aquella, o se subsane el defecto dentro del plazo de 10 días, que deberá conceder al efecto el órgano administrativo, o de un plazo superior cuando las circunstancias del caso así lo requieran. Este artículo explica que los interesados con capacidad de obrar
pueden actuar a través de un representante en procedimientos administrativos, siempre que se acredite la representación, excepto para actos y gestiones de mero trámite, donde se presume la representación. Artículo 6. Registros electrónicos de apoderamientos. La Administración General del Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales dispondrán de un registro electrónico general de apoderamientos. En el ámbito estatal, este registro será el Registro Electrónico de Apoderamientos de la Administración General del Estado. Deberán ser plenamente interoperables entre sí, de modo que se garantice su interconexión, compatibilidad informática, así como la transmisión telemática de las solicitudes, escritos y comunicaciones. El apoderamiento, apud acta, se otorgará mediante comparecencia electrónica en la correspondiente sede electrónica, haciendo uso de los sistemas de firma electrónica previstos en esta ley, o bien mediante comparecencia personal en las oficinas de asistencia en materia de registros. Los poderes inscritos en el registro tendrán una validez determinada máxima de 5 años, a contar desde la fecha de inscripción. En todo caso, en cualquier momento antes de la finalización de dicho plazo, el poderdante podrá revocar o prorrogar el poder. Las prórrogas otorgadas por el poderdante al registro tendrán una validez determinada máxima de 5 años, a contar desde la fecha de inscripción. El artículo establece la creación y funcionamiento obligatorio de registros electrónicos de apoderamientos, a nivel estatal y autonómico, permitiendo la inscripción y gestión de poderes para actuar en nombre de terceros ante las administraciones públicas, asegurando la interoperabilidad y validación de representaciones, mediante registros administrativos, mercantiles y notariales. Artículo 7. Pluralidad de interesados. Cuando en una solicitud, escrito o comunicación figuren varios interesados, las actuaciones a que den lugar se efectuarán con el representante o el interesado que expresamente hayan señalado, y, en su defecto, con el que figure en primer término. Artículo 8. Nuevos interesados en el procedimiento. Si durante la instrucción de un procedimiento que no haya tenido publicidad, se advierte la existencia de personas, que sean titulares de derechos o intereses legítimos y directos cuya identificación resulte del expediente, y que puedan resultar afectados por la resolución que se dicte, se comunicará a dichas personas la tramitación del procedimiento. El artículo establece que si durante la instrucción de un procedimiento sin publicidad, se identifica a personas con derechos directos o intereses legítimos, que puedan verse afectados, se les informará sobre el proceso en curso. Artículo 9. Sistemas de identificación de los interesados en el procedimiento. Las administraciones públicas están obligadas a verificar la identidad de los interesados en el procedimiento administrativo, mediante la comprobación de su nombre y apellidos o denominación o razón social, según corresponda, que consten en el Documento Nacional de Identidad o documento identificativo equivalente. Los interesados podrán identificarse electrónicamente ante las administraciones públicas, a través de los sistemas siguientes. Sistemas basados en certificados electrónicos cualificados de firma electrónica, expedidos por prestadores incluidos en la lista de confianza de prestadores de servicios de certificación. Sistemas basados en certificados electrónicos cualificados de sello electrónico, expedidos por prestadores incluidos en la lista de confianza de prestadores de servicios de certificación. Sistemas de clave concertada, y cualquier otro sistema, que las administraciones consideren válido. Las administraciones públicas deben verificar la identidad de los interesados,
en procedimientos administrativos, utilizando certificados electrónicos cualificados, y permitiendo la identificación mediante otros sistemas validados, garantizando los recursos técnicos, y asegurando el cumplimiento de normativas de protección de datos. Artículo 10. Sistemas de firma admitidos por las administraciones públicas. Los interesados podrán firmar a través de cualquier medio que permita acreditar la autenticidad de la expresión de su voluntad y consentimiento, así como la integridad e inalterabilidad del documento. El artículo 10 establece que los interesados pueden firmar utilizando cualquier medio que asegure la autenticidad de su voluntad y consentimiento, y garantice la integridad e inalterabilidad del documento. Esto asegura que las firmas y documentos sean fiables, y protegidos contra alteraciones. Artículo 11. Uso de medios de identificación y firma en el procedimiento administrativo. Las administraciones públicas solo requerirán a los interesados el uso obligatorio de firma para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones, renunciar a derechos. En términos generales, los ciudadanos deben identificarse para realizar trámites administrativos usando medios aceptados por la ley. La firma es obligatoria para ciertas acciones específicas como hacer solicitudes, presentar declaraciones responsables, interponer recursos, desistir de acciones o renunciar a derechos. Artículo 12. Asistencia en el uso de medios electrónicos a los interesados. Las administraciones públicas deberán garantizar que los interesados pueden relacionarse con la administración a través de medios electrónicos, para lo que pondrán a su disposición los canales de acceso que sean necesarios, así como los sistemas y aplicaciones que en cada caso se determinen. Asimismo, si alguno de estos interesados no dispone de los medios electrónicos necesarios, su identificación o firma electrónica en el procedimiento administrativo podrá ser válidamente realizada por un funcionario público, mediante el uso del sistema de firma electrónica del que esté dotado para ello. En este caso, será necesario que el interesado que carezca de los medios electrónicos necesarios se identifique ante el funcionario y preste su consentimiento expreso para esta actuación, de lo que deberá quedar constancia para los casos de discrepancia o litigio. La Administración General del Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales mantendrán actualizado un registro u otro sistema equivalente, donde constarán los funcionarios habilitados para la identificación o firma regulada en este artículo. Estos registros o sistemas deberán ser plenamente interoperables y estar interconectados con los de las restantes administraciones públicas, a los efectos de comprobar la validez de las citadas habilitaciones. Las administraciones deben permitir que las personas se comuniquen con ellas por Internet, y proporcionarles las herramientas necesarias para hacerlo. Si alguien necesita ayuda para usar estos medios electrónicos, un funcionario puede hacerlo por esa persona. Además, el gobierno debe mantener una lista actualizada y accesible de estos funcionarios.